Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre este artículo que encontré aquí. Neolenguas se llama, Neolenguas de Axel Kaiser. Sí, vamos a ver, la Fundación para el Progreso. Acá. Vamos a hablar otra vez de la neolengua. Y acá nos dice lo siguiente. La neolengua lo explicó Orwell en el apéndice de su novela 1984. Ya les expliqué también a ustedes que están en el apéndice. Que la novela tiene un apéndice al costado. Al final, ¿no? Al final tiene pequeño, una parte, al final, ya una vez que termina la novela, tiene una especie de apéndice para explicar ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas del mundo, de ese mundo orwelliano. Y allí habla sobre la neolengua, ¿no? Vaso mitad, medio vaso, ¿no? Cosas así. Es una lengua muy compacta donde se quitan se reduce la lengua, se reduce, para que la gente piense menos. Porque mientras más palabras haya, más variantes haya en una lengua, la gente piensa más porque ve más realidades. Pero lo que hace la neolengua es quitarle cosas, hacerlo más chiquitito, más chiquitito. El diccionario hacerlo más delgadito para que la gente piense menos. Porque cada palabra implica un correlato, un significante en la realidad. Cada palabra. Entonces, cuando quitas las palabras, la gente ya no va a entenderte muchas cosas. No te va a entender muchas cosas. Cuando quitas ciertas palabras, ¿no? Poco a poco vas a quitar la palabra eh, libertad, democracia, o le quitas su significado. Le quitas varios de sus significados a la palabra libertad, ¿no? Entonces, cuando leas la declaración de los fundadores estadounidenses, ¿no? Nosotros creemos que todos los seres humanos nacen libres, ¿no? E iguales, ¿no? Cuando leas eso, no lo vas a entender. Si ya te han lavado el cerebro con la neolengua. Te lavaron el cerebro con la neolengua, lees eso, no lo vas a entender. No vas a entender el significado de libertad e igualdad que eso tiene. No lo vas a entender. Porque ella cree, tú lo lees, pero para ti eso significa otra cosa. Porque ya se han acortado los significados de esa palabra. No vas a poder contextualizar bien, porque si vives en un ambiente totalitario donde han cortado tu lenguaje a lo básico, no lo vas a entender. Lo que significa creemos que Dios ha creado a los hombres libres iguales, ¿no? No vas a entenderlo. Sobre todo cuando ya no se dice hombre, se dice cisgénero masculino. ¿Ves? No lo vas a entender. Y eso, con cada palabra de esta frase que te he dicho, no lo vas a entender. Eso es la neolengua. Y está funcionando, ¿eh? Suicidio asistido. ¿Qué suicidio? ¿Qué se va a suicidar si está tendido ahí en la cama? Ni siquiera puede moverse, ni siquiera puede ser algo básico, ¿no? Esta casa prácticamente está desahuciado del privado. ¿Qué se va a suicidar alguien así? No tiene energías para suicidarse. No tiene energías ni las herramientas para suicidarse, ¿no? Esto no es suicidio, es un asesinato hecho por el médico contra su paciente. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad, ese es el sustrato real, el significante contextualizado en la realidad. Eso es, pero no es como te dicen. ¿Ves? Ya con la neolengua te han hecho creer que eso se llama suicidio asistido, cuando de verdad no es suicidio, ni siquiera está asistido, sino que es un acto directo, unilateral, de una persona contra otra. Eso es. ¿Mm? ¿Ves cómo manejan tus palabras, tu modo de pensar usando palabras? Ya, así funciona. Y no es el único caso, ¿eh? Mujer trans, que es hombre, y no está, no se ha transformado en nada, sigue siendo hombre. Entonces, ¿ves? Ya manejaron tu mente usando palabras. Y la gente acepta eso. La gente acepta eso en vez de decir las cosas con claridad. ¿Ves? Esa es la neolengua. Pero vamos a seguir, ¿no? La neolengua, explicó Orwell, es el apéndice de su novela 1984. Era el lenguaje oficial de Oceanía, el país regido por el Gran Hermano. El Gran Hermano te vigila. Ahí está. Ella ha sido diseñada, la neolengua ha sido diseñada para satisfacer las necesidades ideológicas del INSOC, o sea, del Partido Único, el Partido del Socialismo Inglés. Su propósito era no solo proveer de un medio de expresión apropiado para la visión y los hábitos mentales de los devotos del INSOC, sino hacer todas las demás formas de pensamiento imposible.
Ojo que nuestros lenguajes, el español, el francés y el italiano, se originaron durante la época de la monarquía, muchas veces absolutismo monárquico. Ahí se originaron las academias de lengua de España, Francia, de Alemania, Italia. Se originaron justamente ahí, cuando empezó el absolutismo, cuando el absolutismo se hizo mucho más fuerte. Ahí empezaron. Para que veas lo ligado que está el lenguaje con el poder. Bueno, acá está. Entonces, ¿es para qué? Para hacer todas las demás formas de pensamiento imposible. ¿No? Le quito esa palabra y la gente, como no tiene esa palabra, no sabe cómo señalar esa situación que está viviendo en la realidad. Entonces, para eso le creo otra palabrita que no tiene nada que ver con esa situación para que la gente repita. ¿No? Suicidio asistido, mujer trans, le creo una palabrita para que la gente señale esa situación. Esa palabrita no tiene nada que ver en la realidad con lo que estoy inventando. Así funciona. Y así la gente no habla claramente, entonces esa forma de pensar, la forma de pensar en base a la realidad se vuelve imposible. Eso es la neolengua. Como consecuencia, explicó Orwell, toda idea que se desviara de la neolengua sería vista como una herejía, y por lo tanto como algo imposible de ser pensado, pues todo pensamiento depende de las palabras que la neolengua ha depurado. Con el fin de destruir el lenguaje tradicional, ¿no? O sea, el old speak, old, old speak, o sea, el viejo hablar, como lo llamaba definitivamente el régimen totalitario de Oceanía, del INSOG, se inventaban nuevas palabras, se destruía el significado original de otras palabras y sobre todo se eliminaban palabras indeseables. Es así. Entonces tú revisas y tienes tus palabras. ¿Dónde es más fácil esto? En una sociedad de marginales. Escucha a las sociedades de marginales. A la justa pueden repetir 50 vocablos. ¿No? 50 vocablos, a la justa. Tienen un vocablo para un montón de situaciones. Pero tienes que estar preguntando para ver qué situaciones específicas están describiendo. ¿No? El vato, el pedo, no sé cómo hagan los mexicanos, ¿no? No sé qué pedo, o sea, no, no explican, ¿no? Usan una palabra para varias situaciones. Y las situaciones muchas veces son diferentes. ¿No? No te das cuenta, o sea, eso, ahí es más fácil crear una neolengua. Así, la misma gente se crea su propia neolengua y se vuelve más ignorante con esto. ¿Ya? Igual el Estado se ha dado cuenta de eso. Dice, mejor lo creamos nosotros y nosotros los volvemos directamente ignorantes a ellos, porque así lo controlamos. En vez de que ellos lo hagan por sí mismos, mejor lo hacemos nosotros para tenerlos más controlados. Vamos a ver, ¿no? Porque decir en esta sociedad artería, que es lo más común que hay, como que no cuadra, ¿no? Mejor la gente misma censura la palabra artería. Ah, sí, la gente misma censura esa palabra, es lo que más hay. Que bueno, para poder evitar que se den cuenta de que eso es lo que abunda, ¿no? Bueno, los intentos por crear una neolengua para avanzar agendas ideológicas incompatibles con el orden liberal continúan vigentes. En Chile, sus principales promotores se encuentran en el gobierno. Ojo, que esto también lo explica un lord inglés, ¿eh? Creo que por aquí tengo un artículo de un lord inglés, quizás lo hablamos después. Él también explica lo mismo. Estoy explicando estas cosas que no se habla mucho, ¿no? Pero que en verdad es lo que está rigiendo la sociedad. Orwell, él mismo, un hombre de izquierda, acaba de salir una columna de Review Política sobre Orwell, cuando Orwell comenzó a darse cuenta de estas cosas, ¿no? ¿Qué le inspiró a escribir 1984 a Orwell? Y hay un artículo en Review Política sobre esto, cuando está en España, ¿no? Y comienza a ver cómo hacían la gente de izquierda, ¿no? Que no se diferenciaba mucho de los otros totalitarismos, ¿no? Comienza a hilar cabos, proximidades, pareceres, ¿no? Aproximaciones entre ambos, entre todo lo que es totalitario, sea de donde sea, ¿no? Entonces, él comienza a darse cuenta. Él mismo era un hombre de izquierda, hastiado del totalitarismo que inspiraba a su sector,
Entra en la biopolítica y vas a encontrar un informe sobre Orwell escrito por un profesor de Inglaterra. Él lo explica. Explica cómo Orwell, un profesor de historia, un historiador de Inglaterra, lo explica. Entra ahí, la radio política, lo vas a encontrar, ¿no? Acá está Orwell, el mismo hombre de izquierda hastiado por el totalitarismo que inspiraba a su sector, explicó que la neolengua socialista creaba distintos tipos de vocabulario. El vocabulario tipo B, explicó, consistía en palabras deliberadamente construidas con fines políticos, palabras que no solo tenían en todos los casos una implicancia política, sino que buscaban imponer una actitud mental deseada en las personas que las usaban. La palabra también era para que la gente tenga una actitud mental, que usaba esa palabra, ¿no? O sea, en la vida te vas a dar cuenta que, en verdad, no es suicidio esa cosa, que en verdad lo están matando. ¿No? En la vida, en la vida, ¿no? Te vas a dar cuenta de eso, ¿no? Ahí está, persona no gestante, ¿no? Persona no menstruante, ¿no? O sea, entonces, eso crea una actitud mental, te desfigura la realidad. Y si te desfigura la realidad, no puedes tomar buenas decisiones. Y alguien, este partido, este grupo totalitario, va a tomar las decisiones por ti, porque tú no entiendes la realidad. El que sí la entiende es el que te ha hecho desfigurar la realidad por medio de palabras. Ese sí entiende lo que está pasando y ese es el que toma las decisiones. Así funciona. Y tú ni cuenta te das. Mentiras convertidas en verdades oficiales, adoctrinamiento sistemático, propaganda permanente, vigilancia sin descanso, y la creación de lenguajes diseñados para servir a la causa de quienes detentan el poder o aspiran al poder. ¿Mm? La izquierda con el control de medios de comunicación, y muchos de esos medios manejados por una oligarquía, por una derecha oligárquica que trabaja con esa izquierda. Ujú. Es lo mismo, este, servir la causa, diseñar lenguaje diseñado para servir la causa de quienes detentan el poder o aspiran a él, por la vía de controlar los pensamientos de los pueblos. Formaron parte constitutiva de la aplicación de las principales ideologías colectivistas del siglo XX. Y si bien es cierto que en el contexto actual de Occidente esos regímenes han desaparecido, los intentos por crear una neolengua con el fin de avanzar agendas ideológicas incompatibles con el orden liberal prevaleciente continúan vigentes. Bueno, pero es que la consecuencia de ese liberalismo justamente es ese totalitarismo. Esa es la consecuencia. Sí, porque al final, como todos hacen lo que quieren, ¿no? Todos hacen lo que quieren, los marcos que se deben respetarse terminan también rebalsados. Y alguien tiene que poner orden. Así. De hecho, una verdadera revolución cultural está teniendo lugar en los centros de pensamiento más influyentes de Estados Unidos y Europa, en los que el espíritu de las cacerías de brujas se ha combinado, en muchos casos, con el diseño de neolenguas, con el fin específico de atacar los valores, instituciones y tradiciones que han permitido el florecimiento de sociedades occidentales. La contaminación polémica de conceptos antes neutrales, el asalto en contra del lenguaje natural en busca del lenguaje inclusivo, o sea, todas, todos, ¿cómo es esa estupidez del lenguaje inclusivo? Ah, todos, todas y todes. ¿Verdad? Nunca, ¿verdad? ¿Qué cosa tan estúpida, ¿verdad? Todas, todas y todes. Imaginar que un universitario habla así, con esa estupidez, de verdad. Ya la universidad se ha vuelto un centro de oscurantismo, de verdad. Bueno, y la creación de conceptos como espacios seguros, microagresiones, privilegio blanco, manners, mansplaining, apropiación cultural, entre otros, forman parte de esta neolengua. Y en Chile, sus principales promotores se encuentran en el gobierno. Ujú. Lamentablemente, hay sectores de oposición que no advierten que la libertad comienza perdiéndose en el mundo del lenguaje, que es el del pensamiento. A ver, les enseñan lenguaje a los chicos, les enseñan eso, sintaxis, gramática, les enseñan eso a los chicos, lenguaje. ¿No? No, ¿cuál es el lenguaje que usan?
el lenguaje marginal de un canto, de un disque canto, el lenguaje marginal, ¿no? De un mamotreto de reggaetón. Eso es lo que usa. Ese es el lenguaje que usa. Bueno, piensan que Miguel Grau es un reggaetonero. Piensan que un héroe de la Fundación de la Patria es un reggaetonero. Esa es la ignorancia. O sea, se han vuelto marginales y muy orgullosos, muy orgullosos. No ven que sus opositores, encerrados tras las rejas del pensamiento único que acepta, ¿no?, su propio vocabulario, se han lanzado incluso en contra de las ciencias exactas cuando sus conclusiones rompen los dogmas establecidos en la nueva fe victimista que promueven. La consecuencia la advirtió Roger Scruton. Me parece que estamos entrando en el reino de la oscuridad cultural, lo que acabo de decir, el oscurantismo, donde el argumento racional y el respeto por el oponente están desapareciendo del discurso público y donde crecientemente en cada asunto que importa se permite solo una visión y una licencia para conseguir a todos los herejes, para perseguir a todos los herejes que no adhieran a ella. Pero acá es el problema, pues. Mientras más verdades digas, con más claridad, todo esto se desbarranca. Pero la gente se queda callada, porque no, no es así, ¿no? ¿Qué tanta estupidez, verdad? Por eso, pues, mientras más digas las cosas con claridad, no uses el lenguaje de ellos, sino uses el lenguaje castizo, las cosas se van a entender mejor. Te explico. Si vas a una ponencia de alcance internacional, ¿no?, cuando hables tienes que hablar un castellano estándar, que te entienda tanto el uruguayo como el español, ¿sí? Como el cubano, como el hispano del sur de Estados Unidos, ¿no?, que te entiendan todos ellos, un lenguaje estándar, sin usar jergas ni localismos, ¿sí?, para evitar estar apostillando lo que dices. Cuando empieza a desarrollarse el tema del español en el siglo XVI, junto con los lenguajes nativos de acá, habría que estar escribiendo y colocar coma y apostillar. Tengo que poner maracuyá, coma, una fruta del que se saca un jugo cremoso, coma, ¿no? Tengo que estar apostillando. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que es maracuyá, ¿no? Entonces tengo que estar apostillando continuamente. Para evitar estar apostillando continuamente, tienes que hablar en un lenguaje bastante claro, sin localismo, sin las jergas de tu barrio, sin las jergas de tu país. Ese es el lenguaje castizo. Es un español estándar, que te entienden todos los que hablan español. ¿Entiendes? Y si usas ese lenguaje contra el lenguaje inclusivo, contra estos progres, usas ese lenguaje, todo se cae. Solo tienes que aprender a usar el lenguaje, ¿no? Los mismos grupos de poder, las mismas oligarquías que han metido este lenguaje inclusivo, pueden manejar perfectamente, y lo hacen, ¿eh? Manejan perfectamente el español puro, el español castizo, el español estándar. Lo manejan perfectamente bien, pero quieren que el pueblo maneje el lenguaje inclusivo. Ellos manejan el doble pensar. Aquí no está, creo, ¿no? En la nota de Kaiser. No está, pero ese se llama el doble pensar. Ellos manejan bien ese lenguaje, el estándar, que todos lo van a entender, y quieren que el pueblo use el lenguaje inclusivo, que ni siquiera se van a entender entre ellos. Eso se llama doble pensar. Les meto el lenguaje inclusivo, pero yo sigo manteniendo mi lenguaje estándar para tener el control de la realidad. Porque el lenguaje implica eso, implica, implica designar significantes en la realidad para conocerlos. Cuando quitas eso, no entiendes. Y le metes otra palabra distinta, que no tiene nada que ver con la realidad, no entiendes lo que estás viendo. ¿Mm? Así funciona. ¿Mm? Así funciona. Solamente que a la gente ya no se le enseña lenguaje. Entonces, si a los que se les enseñaba el lenguaje es peor, muchos, no, muchos han quedado en nada, imagínate los que no les enseñan.
Pues es así. Así es como se, se combaten las neolenguas, usando un lenguaje estándar, que te entiendan todos. ¿M? Que te entiendan todos. El panadero, el ambulante, que te entiendan todos, usando ese lenguaje. ¿M? Así es como se hace. Pero si andan con dedo meñique, con muchos tecnicismos, nadie te va a entender. Y es como si no hubieras dicho nada. Bueno, el artículo de Kaiser es buenazo. Yo recomiendo que lo lean, ¿no? Aquí lo he leído, te lo he analizado punto por punto. Yo te recomiendo que lo leas. Es un buen artículo. Y también creo que tiene un canal de YouTube. También lo veo en YouTube también muchas veces, en la Fundación para el Progreso. Sí, esa es una fundación de Chile. Tiene este canal de YouTube la fundación. Aparecen varias personas aparecen ahí, que dan buenas ideas. Es un buen raciocinio, buen raciocinio. Así que yo recomiendo esto. ¿Ya? Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.